Amados hermanos, ¿cómo estamos? Gloria a Dios, aleluya. Dios les siga bendiciendo en grande manera, mis hermanos, y damos también la bienvenida a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Cómo les decimos, mis hermanos? Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, y bienvenidos también a este culto de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia aquí en Acapulco, Guerrero. Y hermanos, antes de iniciar con la palabra de nuestro Dios, vamos a cantar un himno, hermanos, para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El himno número 48, congregacional, que a su letra dice: muchos que viven en tu derredor. Vamos a decirle al Señor que use nuestras vidas para la gloria y la honra de su santo nombre. Y así, de esta manera, mis hermanos, estaremos nosotros dándole gloria a nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ya lo tenemos, mis hermanos, himno 48, congregacional, muchos que viven en tu derredor. Amén. Aleluya. Muchos que viven en tu derredor, tristes hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón a los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento se pierde. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Quiero servir desde hoy a Jesús con todo mi corazón. Quiero vivir desde hoy en su luz y ser así bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser
aleluya. Que el Señor use nuestras vidas para su gloria y para su honra. Amén, aleluya. Y así, amados hermanos, vamos a buscar en las Escrituras en la Epístola del apóstol San Pablo a Filemón, en su capítulo 1, versículo 11. Vamos a estar dando lectura en 2 ocasiones a este versículo de la palabra de nuestro Dios. Filemón, versículo 11. Amén. Cuando lo encuentre, hermano, glorifica a Dios para que todos juntos leamos la palabra de nuestro bendito Salvador. Filemón, versículo 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a esperar a todos nuestros hermanos e invitamos de igual forma a nuestros hermanos que nos miran en la transmisión que participen del culto y de la palabra de Dios, abriendo la palabra de nuestro Señor en Filemón, versículo 11, y que al igual podamos todos estar atentos a lo que el Señor nos va a hablar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos contentos, hermanos? Gloria a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Aleluya. Dice así, hermanos, todos juntos en voz alta: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sí lo encontraron, hermanos? Filemón, versículo 11. Juntos, hermanos, nuevamente: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Amén. Ocupe su asiento, hermano. Hace un momento cantamos este himno llamado Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están, pero tú con tu vida, amado hermano, les puedes llevar gozo, luz y bendición. ¿Y cuál es la oración en esta alabanza? Usa mi vida, Señor, para tu gloria. Amén. Y esto queremos ser, hermano, nosotros, en otras palabras, siervos útiles en las manos de nuestro Dios. La mayoría de los casos, cuando el hombre por primera vez va a trabajar en una empresa, en una casa, en una oficina, amados hermanos, puede que no tenga la experiencia necesaria, la experiencia que se requiere, hermanos, y se les pone a prueba por parte de los que están contratando, de parte del jefe, del patrón, y en base al desempeño de ese varón, de esa dama, en base a su desempeño, se le permite que continúe en ese puesto, en ese trabajo, mis hermanos. Y es allí cuando al principio se cometen muchos errores, hermanos. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas que tiene el trabajador primerizo, el trabajador que está por primera vez allí en esa empresa, hermanos. Y por lo tanto, pues surgen muchos errores por no saber, por no tener la experiencia necesaria. Estas dudas, hermanos, son disipadas. Preguntamos a los compañeros de tiempo, a los compañeros cercanos, hacemos muchas preguntas, sobre todo si se trata, hermano, del manejo de máquinas, del manejo de aparatos. Decimos, ¿cómo se usa? ¿Cómo le hago aquí? Oye, y si pasa esta situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y así, de esta manera, mis hermanos, nosotros vamos poco a poco, con el paso del tiempo, adquiriendo una experiencia mediante la práctica también, y se convierte uno en un empleado apto y hasta destacado, hermanos, después de no dar una probablemente en el trabajo, en la labor, se vuelve uno un trabajador destacado. Y hermanos, ¿cuántos de los que están aquí recuerdan cuando entraron a trabajar por primera vez? ¿Se acuerda usted cuando trabajó la primera vez? ¿Sí? Dígame si no es verdad, hermano, que sucede todo esto. Entramos con un poquito de temor, de miedo a que nos hagan las cosas mal. Pero, hermanos, de Dios es la ciencia, la sabiduría de nuestro Señor, hermanos, es el entendimiento para poder destacar. Hermanos, con este ejemplo que ponemos de la vida diaria, de igual forma puede suceder en la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando somos llamados por Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos llamados por Dios? Amén, aleluya. Amén. Bien, no pudiéramos ser llamados específicamente a uno de los ministerios que nos habla la palabra del Señor,
al pastorado, como evangelista, como maestro, pero todos, hermanos, los que hemos sido salvos, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio de Jesucristo de palabra y también con nuestro testimonio, por supuesto. Todos somos llamados, sin duda alguna, mis hermanos. Y bien, pudiéramos recibir un llamado especial, específico a un ministerio, aunque tengamos varios años ya de cristianos, aunque tenemos conocimiento de la Biblia y ser hermanos o hermanas espirituales, pero aún así como principiantes en el ministerio, ¿qué pasa, hermanos? Como nos falta la experiencia, pudiéramos, hermanos, cometer errores, pudiéramos tener dudas, pudiéramos hacer cosas de las que después nos arrepentimos, porque como seres humanos inexpertos, hermanos, tendemos a fallar precisamente por la falta de experiencia, pero siempre contaremos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que nos capacita para ser aptos y ser útiles en el trabajo de la obra de Dios, así como también en un trabajo secular, hermanos, con altas, con bajas, con caídas, con errores, vamos aprendiendo, hermanos, pues también en la obra de Dios vamos a tener lo mismo, fallas, errores, pero el Señor nos va a ir haciendo aptos para toda buena obra a la que hayamos sido llamados, hermanos. Dios nunca no nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, hermanos, nunca nos va a lanzar a la obra sin equiparnos, sin capacitarnos. Siempre el Espíritu Santo va a estar allí para guiarnos qué es lo que tenemos que hacer, qué decisiones tomar, hacia dónde conducirnos. Y el Señor, hermano, no nos va a despedir del ministerio porque nosotros cometamos errores, no nos va a despedir, no nos va a desechar. El Espíritu Santo de Dios va a estar con nosotros y cada día nos dará el Señor una nueva oportunidad para mejorar en el ministerio. Gloria al Señor, ser útiles, mis hermanos. El tema de esta tarde se titula de siervo inútil a siervo útil. ¿Sí, hermanos? De siervo inútil a siervo útil. Y aquí, hermanos, en la palabra de Dios veremos dos testimonios bíblicos de dos varones de que no fueron aptos, hermanos, que no fueron al principio aptos para la obra de Dios, pero se convirtieron en siervos útiles para el engrandecimiento de la obra de Dios. Cosas comunes que pasan hasta hoy en día, mis hermanos, que muchas veces la gente duda del llamado que Dios hace a nuestra vida. Dicen, pues tú te pusiste solo, o te puso el hombre, o es que tú quisiste hacerlo. Pero no es así, hermanos, sino que Dios hace llamados específicos, y de ser siervos inútiles pasamos a ser siervos útiles en las manos de Dios. Amén. Porque el Señor sabe que requiere su obra de esos siervos útiles, hermanos. No significa siervos en la totalidad de la palabra que sean perfectos, porque ya sabemos de antemano que no hay, hermano, perfección en nosotros, solamente en Dios. Pero sí lo que quiere el Señor es un corazón dispuesto, humilde a aprender, hermanos. Aún de los errores aprendemos más que de los aciertos. Y la Biblia nos muestra estos dos ejemplos de hombres que fueron al principio, hermanos, pues inútiles, aunque se oye un poquito feo, hermanos, pero esta palabra significa alguien que no es útil, inútil, pero se convirtieron en siervos ¿qué? Útiles. Y aquí lo leímos, hermanos, en Filemón, versículo 11. Hace referencia a un personaje, el cual en otro tiempo dice te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿No dirá lo mismo el Señor ahora, hoy en día, hermanos, de nosotros? Que en otro tiempo fuimos inútiles, pero ahora le somos útiles en sus manos. Y esto es glorioso, hermanos. Vamos a ver el primer testimonio. Juan Marcos. ¿Cuántos han escuchado hablar de Juan Marcos en la Biblia? Juan Marcos, un joven indeciso. Vamos al libro de los Hechos, acompáñenme por favor, en su capítulo 12, versículo 12. Hechos 12, 12. Dice la palabra de nuestro Dios así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí se hace referencia a un joven llamado Juan Marcos. Juan Marcos, hermanos, tenía una familia.
como usted y yo, y era sobrino de Bernabé. Bernabé también figura en el libro de los Hechos como hijo de Consolación, un hombre, ¿verdad?, natural de Chipre, que dio una heredad para las necesidades en la iglesia naciente de Jerusalén. Y este Bernabé era, hermanos, tío de Juan Marcos, su sobrino, por lo tanto, y la madre de este joven se llamaba María, ya lo leímos aquí en este versículo 12, María, pero no era María la madre de Jesús, no era María Magdalena, era otra María, hermanos, y su hijo se llamaba así, Juan Marcos. Tenían su casa en Jerusalén, ahí tenían ellos su casa. Se cree, hermanos, que tenían una posición más o menos holgada. Y la primera referencia que encontramos de Juan Marcos se nos describe en el Evangelio que lleva su nombre. Vaya ahora conmigo al Evangelio de San Marcos, en su capítulo 14, en sus versículos 51 al 52. San Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52. Aquí se nos habla, hermanos, la primera referencia a este joven. Gloria a Dios, ya lo tenemos, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién escribió estas palabras? ¿Quién las escribió, hermanos? ¿Quién es el escritor de este evangelio? San Marcos. Y él está hablando aquí en tercera persona, porque no habla en primera persona, sino en tercera persona, pero se está refiriendo a él mismo, que cierto joven le seguía ¿a quién? Al Señor Jesús, pero que cuando le prendieron, hermanos, él huyó, hermanos, y por lo tanto se puede decir que se alejó de Jesús cuando fue arrestado en el huerto del Getsemaní. Ahí estamos viendo la primera referencia que se hace de Juan Marcos, el evangelista que escribe este evangelio, hermanos, lo cual nos revela un poquito de su carácter, que era un joven temeroso e inmaduro, porque todavía era, hermanos, un muchachito que por lo tanto tuvo miedo, hermanos, de qué suerte iría a correr, y pues demuestra inmadurez propia de la edad, porque, hermanos, muchas veces decimos nosotros, esta persona adulta se comporta como un jovencito inmaduro, ¿verdad? Por poner así un ejemplo. Y a veces pareciera ser que algunos jóvenes son más maduros que las personas ya adultas, que deberían de ser maduras. Pero aquí, por regla general, mis hermanos, se dice que el joven siempre es inmaduro todavía, inexperto. Conforme pasan los años, se va adquiriendo, hermanos, esa madurez que la misma vida nos va dando a cada uno de nosotros. Y así Juan Marcos. Probablemente, hermanos, fue el apóstol Pedro quien le compartió el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Sí, hermanos, porque Juan Marcos no fue parte de los apóstoles del Señor Jesucristo, no fue llamado como apóstol, pero sin embargo aquí vemos en este evangelio que él escribió parte de su vida y obra del Señor Jesús en la tierra, de su ministerio. ¿De dónde recogió los datos de su evangelio? Se cree, hermanos, que fue por medio del apóstol Pedro, que él le informó, él le contó las cosas como sucedieron, y San Marcos se dedicó a escribirlas y quedaron plasmadas en este evangelio, hermanos. Pero también se cree que fue el mismo apóstol Pedro quien lo evangelizó y aceptó a Cristo, este joven, hermanos, y por esto San Pedro le llamó mi hijo. Vaya usted conmigo, hermanos, a primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera de San Pedro, capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver cómo le dice el apóstol a este joven llamado Juan Marcos. ¿Ya lo tenemos? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pero no está hablando de un hijo biológico, un hijo natural, sino un hijo espiritual, porque él fue el conducto por el cual
él conoció el mensaje de salvación. Amén. Bien, hermanos, habiendo pues aclarado estas situaciones biográficas de Juan Marcos, hermanos, para que conozcamos de este personaje del que casi no se habla probablemente, pero ahora ya hemos visto algunos datos que nos dan luz, tanto de su familia, de su carácter como joven, mis hermanos, que nos son precisamente necesarios para entender este tema. ¿Cuál es el tema, mis hermanos? ¿Ya se les olvidó? De siervo inútil a siervo útil. Usted se preguntará qué tiene que ver Juan Marcos, qué tiene que ver él en este tema. Tiene que ver mucho, hermanos. Ahorita vamos para allá. Algo significativo es que este joven tuvo el honor de ser invitado por dos grandes siervos de Dios para la obra misionera. Lo llamaron, vieron en él actitudes para acompañarlos en la obra misionera. Y estos dos siervos de Dios eran nada más y nada menos que Bernabé, que era, ¿qué dijimos que era para él? Su tío, y Saulo de Tarso. Hermanos, ellos dos invitaron a este joven para ser parte del equipo misionero. Ahora vamos a Hechos capítulo 12, versículo 25. Hechos 12, 25. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí vemos, hermanos, una invitación, y de parte de Juan Marcos, una aceptación a la invitación. Dígame usted, hermano, si alguien le invitara a ser parte de los misioneros, de un viaje misionero, ¿usted aceptaría, hermanos, o pondría excusas, o lo pensaría? ¿Qué haría usted? En la madurez que tiene, no digamos ahorita tanto la espiritualidad, sino la madurez por la edad que tenemos, ¿aceptaríamos? ¿O nos precipitaríamos a decir, sí, voy? Bueno, hermanos, pero aquí vemos que Juan Marcos aceptó, hermanos, probablemente no meditó, no lo pensó mucho, sino que se precipitó, hermanos, a aceptar la invitación de los siervos de Dios para ser compañero en la obra misionera, parte de este equipo. Ahí vemos, hermanos, que es necesario siempre pedir consejo, pedir dirección de Dios. Si se es menor de edad, pues hablar con los padres. ¿Para qué? Para que nos puedan orientar, para que nos puedan ayudar en la toma de decisiones. Y hermanos, aquí vemos que Juan Marcos no fue llamado directamente del Espíritu Santo, o sí fue llamado directamente del Espíritu de Dios. No, ¿quiénes sí fueron llamados así directo por el Espíritu Santo? Bernabé y Saulo. Dice la palabra del Señor que orando y ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. A ellos dos sí los eligió, la voz, el Espíritu Santo los eligió. Pero obviamente, hermanos, ellos no iban a poder solos. Se necesitaba un equipo de misioneros para trabajar, hermanos, para hacerles apoyo. Y, hermanos, en esa dirección del Espíritu Santo, ellos vieron quién podía, más bien dicho, hermanos, serles útil para este trabajo en la obra. Y sus ojos se fijaron en quién, en Juan Marcos. Y no era tanto, hermanos, porque era sobrino de Bernabé, por favoritismo, por preferencia. No era eso, hermanos, sino que había algo en él que vieron, que había quizá ese deseo, hermanos, de participar en la obra de Dios, que había, hermanos, ese sentir en este joven, porque ya anteriormente, como leímos en el Evangelio, él había abandonado a Jesús, huyó, pensando que le iba a pasar algo malo, pero sin embargo ahora sigue todavía con ese fervor en su corazón, de tal manera que lo llaman y él acepta ser compañero de Bernabé y de Saulo. Por esto, mis hermanos, aunque él no fue llamado directamente del Espíritu Santo diciendo Juan Marcos, pero en la dirección del Espíritu, sí, hermanos, fue elegido, el Señor, ¿verdad?, estaba allí también.
Y Dios ya tenía un propósito para su vida de este joven, a pesar de su inexperiencia debido a la edad, pero tenía un potencial, hermanos, y comenzó de lo poquito, como ayudante de los siervos de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 5. ¿Qué nos dice? Hechos capítulo 13, versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aquí estamos viendo, hermanos, de ayudante. Pudiéramos decir nosotros, un simple colaborador, un simple ayudante. ¿Recuerda usted que en el Antiguo Testamento los profetas también tenían sus ayudantes, por así decirlo? Un ejemplo, un profeta, ¿recuerda usted quién tenía ayudante? Eliseo, su siervo se llamaba Jesse, y anteriormente Eliseo fue ayudante ¿de quién? Del profeta Elías. Entonces, hermanos, ahí vemos que estos hombres, en el caso de Eliseo, aprendió de su mentor, de su instructor, quien le guiaba, que era el profeta Elías, y después Dios lo elevó, hermanos, fue sucesor de Elías, aún con una doble porción del espíritu de él, que multiplicó incluso los milagros a los que hizo Elías. Y así, hermanos, él estaba de aprendiz, Juan Marcos, porque, repetimos, era inexperto, estaba aprendiendo, veía, escuchaba cómo lo hacían tanto Bernabé como Saulo, cómo predicaban, qué era lo que decían, cómo le hacían. Él estaba aprendiendo, era un discípulo, hermanos, un ayudante también en lo que ellos requerían. Y esto es algo, hermanos, pues también digno, algo, hermanos, muy bonito, ¿sí? No es de menospreciar, claro que no, hermanos, se los puedo decir yo, también con testimonio, que soy ayudante también, ayudante de los pastores, y pues ciertamente uno aprende, uno también, hermanos, va adquiriendo pues esa experiencia con la ayuda del Señor. Pero, hermanos, hasta aquí todo iba bien. Y un día, hermanos, sin dar ninguna explicación, decide Juan Marcos abandonarlos, los dejó a Bernabé, dejó a Saulo, hermanos, así que viajó a Seleucia, dice la palabra del Señor, luego a Chipre, y estando en Perge de Panfilia, dice la Biblia que es cuando toma este joven la decisión de abandonar la obra misionera y regresarse a su casa en Jerusalén con su mamá. Entonces, esto lo dice aquí en Hechos, capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se volvió atrás, hermanos, se volvió a casa. Hermanos, hay muchas especulaciones. ¿Qué es lo que movió a este joven a abandonar la obra de Dios? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué es lo que pudo más en él? Algunos dicen, hermanos, que pudo haber sido la nostalgia de su hogar, porque era hijo de familia, criado, ¿verdad?, allí con su mamá, y no sabemos si tenía hermanos o más familia, pero dicen algunos que extrañó tanto a su casa, a su mamá, que eso lo movió a abandonar la obra y a regresarse. Otros dicen que probablemente haya sido el miedo de ir a Antioquía de Pisidia, porque en esos tiempos era una zona montañosa llena de peligros, hermanos, y como tenían que salir a varias partes, probablemente él tuvo miedo o tuvo inseguridad de ir y predicar a los gentiles. Hermanos, estos son solamente algunos puntos de vista de comentaristas bíblicos. La Biblia no nos dice qué es lo que movió a Juan Marcos a separarse. Pero, hermanos, cuando los misioneros deciden regresar a los lugares que ya habían visitado anteriormente, Bernabé pues era de un carácter noble, de un corazón, hermanos, dispuesto a confiar en las personas y a darles una segunda oportunidad. Miren, hermanos, que a veces nos pasa a nosotros así, que cuando una persona en la cual confiamos, le tenemos, hermanos, pues aprecio, mucha confianza, nos falla, después para recuperar la confianza en esa persona es ya casi imposible.
o ya no nos, hermanos, ya nuestro corazón queda lastimado y decimos, es que ya no puedo confiar en él, ya no puedo confiar en ella, porque ya me la hizo, porque ya me lastimó, porque ya me dijo, ya vi cómo se comportó. Entonces, hermanos, decimos, ya no vuelvo yo a confiar en nadie. Pues, hermanos, Bernabé era de un corazón que estaba dispuesto a darle una oportunidad a las personas y, por supuesto, no le podía negar la oportunidad a su sobrino Juan Marcos. Y este Bernabé quiso llevar nuevamente a su sobrino a la obra misionera. Entonces, cuando lo supo Saulo, hermanos, esto causó un desacuerdo entre siervos y una separación de ellos. Vamos a la Biblia, en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 39. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 39. Vamos a leer qué dice la Escritura. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y entre tanto Pablo, hermanos, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces podríamos decir como que él fue, Juan Marcos, la manzana de la discordia entre los siervos de Dios. Pudiéramos nosotros verlo de esta manera, porque a causa de él se separaron los dos grandes compañeros de milicia, que eran Bernabé y Saulo, porque hubo un desacuerdo. Uno quería llevar a Juan Marcos, Bernabé, pero a Pablo dice la palabra del Señor que no le parecía, no estaba de acuerdo, porque pues él recordó que los había abandonado. Probablemente tuvo temor de darle una oportunidad otra vez, porque habrá pensado San Pablo, nos va a volver a hacer lo mismo. Allá, estando por allá, se va a retractar y mejor que se quede en su casita. Pero pues no hubo un acuerdo, hermanos, así que cada uno tomó sus distintos rumbos y sus diferentes compañeros. A pesar de esto, hermanos, Bernabé no prescindió de Juan Marcos, le quiso dar una oportunidad, confió en él, le dio un voto de confianza. ¿Usted haría eso, hermanos? ¿Darle un voto de confianza a alguien que anteriormente le falló? Medite usted, hermano, medite usted en su corazón. Y aquí vemos, amados hermanos, que la obra no se detuvo, hermanos, por estos desacuerdos entre ellos. Siguió la obra, caminaron, hermanos, encomendados a la gracia del Señor, y Dios estaba con ellos, tanto con un equipo como con el otro equipo también. Estaba Dios con ellos. De esto aprendemos, hermanos, que puede haber discrepancias entre siervos de Dios, entre nosotros, pueblo del Señor, entre la iglesia, pero, hermanos, a pesar de eso, la iglesia tiene que seguir adelante, la obra tiene que seguir caminando, y el Señor, hermanos, tarde o temprano va a ir acomodando las cosas, va a componer las situaciones. Y ahorita vamos a ver cómo el Señor obró, hermanos, a pesar de esta separación entre ellos. Debido a esta mala experiencia, hermanos, Juan Marcos se dejó enseñar y maduró. Le ayudó para madurar, hermanos. El que le haya dado una oportunidad, Bernabé, le ayudó a que madurara. Porque, hermanos, ciertamente debemos de tener paciencia. Debemos de tener nosotros consideración, tanto con los débiles en la fe, como con nuestros hermanos que apenas principian en el ministerio, o que apenas, hermanos, están incursionando en ello. Debemos de ser pacientes y no regañarlos, no querer, hermanos, que inmediatamente den fruto, ¿verdad que no? No se le puede exigir, hermanos, un fruto inmediato a una plantita que apenas estamos abonando, que apenas va creciendo. Todo tiene su tiempo. Y así también es el hombre, hermanos, en las manos de Dios,
cuando el Señor lo llama, cuando el Señor lo elige, cuando el Señor, hermano, lo va capacitando día con día para que pueda aprender, hermanos, para que pueda madurar. Y por eso, hermanos, en esa experiencia de cuando Juan Marcos se regresó a Jerusalén, pues yo creo, hermanos, habrá meditado, habrá pensado, hasta a lo mejor se habrá arrepentido de haber hecho eso, y anhelaba en su corazón, hermanos, una oportunidad, que otra vez se le presentara esa oportunidad que él dejó ir por su inmadurez. Y aquí, hermanos, la respuesta de Dios, porque no fue, hermanos, Bernabé. Pudiéramos decir, es que fue Bernabé, pero no es el hombre, es Dios, hermanos, tocando el corazón del hombre para decirle, vente, vamos a trabajar. Dios te llama también, hermanos. Por esto, él ahora sí, con esta segunda oportunidad, se dejó enseñar. ¿Enseñar por quién? Por Bernabé, por su tío. Y también le ayudó, hermanos, a madurar. Y 11 años después, en Roma, hermanos, fue sanada la diferencia que hubo entre Saulo de Tarso y Bernabé. 11 años tardó en sanar, hermanos, pues ahora sí que, hermanos, esa disputa que hubo anteriormente. Y San Pablo cambió el concepto que tenía de Juan Marcos, y esto lo dice en sus epístolas. Porque, hermanos, yo creo que Saulo lo ha de haber, pues, tachado, ¿verdad?, como un joven inexperto, inmaduro y estas cosas, por lo que hizo anteriormente. Pero después de 11 años ya tiene una perspectiva diferente de este joven. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aquí lo vamos a comprobar. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle, le dice a la iglesia de Colosas. Hermanos, entonces, si San Pablo no hubiera perdonado, no hubiera cambiado el concepto que le dejó Juan Marcos, no les hubiera dicho a los hermanos, les recomiendo a Marcos, el sobrino de Bernabé, no les hubiera dicho que lo recibieran. No, hasta dice, del cual habéis recibido mandamientos. Entonces, sí cambió, hermanos, la perspectiva del apóstol hacia este joven, de tal manera que ya lo recomienda, que le dice, acéptenlo. Ahora vemos también en 2 a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. 2 a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la Biblia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Ahora dice San Pablo, me es útil para el ministerio, me es de mucha ayuda, lo necesito. Entonces, hermanos, vemos aquí claramente que sí hubo una madurez, es decir, hermanos, se trabajó en él la madurez. Juan Marcos cambió sus actitudes como servidor de Dios, de tal manera que pudiéramos nosotros afirmar, como el título del tema que estamos viendo, de siervo inútil a siervo útil. Y aquí lo dice el apóstol, que ahora le es útil. Tráelo contigo, dice, porque me es útil, me es provechoso para el ministerio. Así que, hermanos, recordemos que un creyente maduro no se forma de la noche a la mañana, no se forma así a la voz de ya. Es un proceso que es lento, hermanos, y tenemos nosotros que tener paciencia, nosotros pedirle, Señor, dame paciencia para poder yo, pues, soportar a mi hermano, a mi hermana, que apenas empieza en el camino, que sí, pues se está luchando, se está levantando apenas, pero dame paciencia como tú la tuviste conmigo, Señor, como tú me soportaste a mí.
Y hermanos, ¿quién de nosotros en el principio del camino del Señor no cometió muchos errores, muchas faltas, hermanos? Y no me refiero exactamente a pecados, sino a cosas, hermanos, que hacíamos fuera a lo mejor de la doctrina por no conocer palabra de Dios, ¿sí? Cositas así, hermanos, que pues con el paso nos fuimos dando cuenta, es que no era así como yo pensaba, no era así como yo lo hacía, pero fuimos aprendiendo, hermanos, fuimos aprendiendo. Y esto le pasó a Juan Marcos, fue aprendiendo, hermanos. Él ya no desechó las oportunidades que el Señor le presentó. Su vida se convirtió útil. Y la mayor obra, hermanos, que nos dejó la vida de Juan Marcos es el evangelio que lleva su nombre, porque él es el escritor del evangelio de San Marcos. Él escribió este evangelio que consta de 16 capítulos, uno de los evangelios sinópticos que nos narran, hermanos, la vida y obra del Señor Jesús. ¿Y no ha sido usted bendecido leyendo el evangelio de San Marcos? ¿Sí o no? Pues ahí estamos viendo, hermanos, su vida no fue útil solamente allí en el ambiente misionero con Bernabé, con Saulo, sino hasta nuestros días se sigue viendo, hermanos, que le ha sido bendición a la humanidad, porque gracias a la inspiración del Espíritu Santo que le dio a este varón, escribió el Evangelio de San Marcos, que es palabra de Dios, que es fuente de autoridad, que es, hermano, medicina a nuestro cuerpo, y que por medio de él conocemos lo que hizo, lo que dijo el Señor Jesús. Por esto, hermanos, trasciende la utilidad de un siervo de Dios a las generaciones posteriores. Por esto dice la palabra del Señor en Apocalipsis: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Dice, sí, dice el Espíritu, descansarán, ¿verdad?, de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Así que, hermano, lo que usted haga ahorita y que usted esté siendo útil, no dude, hermano, que va a trascender a las generaciones posteriores, que va a quedar un legado, una huella de cada uno de nosotros en nuestro paso por la obra de Dios, por la iglesia, que otros van a disfrutar, que otros van a ser bendecidos. Por esto, hermano, usted esfuércese, sea valiente, trabaje, colabore, hermano, aproveche las oportunidades del Señor y el Señor se va a encargar de capacitarlo. Sí, no lo sabemos todo, hermanos, es verdad, no lo sabemos todo y cometemos errores, hermanos, pero todo esto se va aprendiendo en el transcurso, hermanos. Usted péguese a los hermanos maduros, apéguese, hermano, a quienes le pueden enseñar algo. Y por eso, hermano, es necesario que nosotros atendamos pues a este ejemplo de la Biblia. Juan Marcos, que fue, hermanos, un joven indeciso, inmaduro, pero ahora se convirtió en un siervo de mucha utilidad. Amén. Gloria a Dios. Ahora vemos el segundo ejemplo en la Biblia. Onésimo. ¿Ha escuchado hablar de Onésimo? ¿Sí o no? Ahorita vamos a ver, hermanos, en la Biblia la vida de Onésimo, de ladrón a siervo de Dios. Es el segundo ejemplo. ¿Y dónde hallamos su historia? La hallamos en la epístola a Filemón, donde iniciamos, hermanos. Vaya conmigo. Filemón. Epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Es una breve carta, mis hermanos, que consta únicamente de un capítulo, 25 versículos, y es, hermanos, una carta muy hermosa que meditando, escudriñando, encontramos cosas hermosas de parte del Señor para nuestra vida. Pero les quiero dar una sinopsis acerca de Onésimo para que entendamos, hermanos, y ahorita vamos a leer en la Biblia. Se habla de un personaje llamado Filemón, a quien es dirigida esta epístola o esta carta. Filemón es un cristiano próspero de la ciudad de Colosas. Allí habitaba Filemón. Y como era muy próspero, era de dinero, tenía esclavos. En aquellos tiempos, hermanos, pues había esclavos, ¿sí?, que pertenecían a sus amos, que los compraban. Y bueno, en cierto tiempo,
pues se les dejaba ir libres. Esto también está en la ley de Moisés, la libertad de los esclavos. Y vemos ahí que dentro de esos esclavos tenía un siervo que se llamaba Onésimo. Onésimo, hermanos, estando allí en casa de su amo, ¿qué creen que hizo? Le robó al amo. Entonces huyó, hermanos, con las posesiones y se dirigió pues a Roma. Y mientras estaba en la cárcel de Roma, hermanos, no era casualidad que allí en Roma estaba prisionero el apóstol San Pablo. Ahí estaba encarcelado. Y se encuentran los dos. Y yo creo, hermanos, o me imagino dialogando, conociéndose, pues le menciona, le platica su vida a Onésimo porque estaba allí en prisión, y le menciona el nombre de Filemón, de Colosas. Entonces, pues San Pablo se da cuenta que es el mismo que él conoce, el mismo hermano, el mismo cristiano. Y así entablan, hermanos, pues plática, entablan, hermanos, amistad. Y hermanos, resulta que Onésimo se convierte a Cristo Jesús ahí en la cárcel, ¿sí? Por el evangelio predicado por el apóstol San Pablo. Le habla de Cristo, le habla de su salvación, y él se entrega y se convierte, se arrepiente. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermanos? Porque, como decíamos en un tema, a veces, hermanos, nosotros no vamos a la cárcel, no vamos a los hospitales, pero miren cómo el Señor nos a veces permite que uno se enferme o uno vaya a la cárcel, pero porque ya tiene ahí personas que van a escuchar y que van a ser salvadas. Y es necesario que un cristiano vaya a dar a la cárcel, al hospital o a cualquier otro lugar por la salvación de un alma. Y así pasó, hermanos, con Onésimo. Necesitaba la salvación y la encontró en la cárcel. Amén. Y hermanos, San Pablo también había sido instrumento para guiar a Filemón a Cristo. ¿Sí? Hasta eso también resultó que por medio de San Pablo, Filemón se convirtió al Señor. O sea, era su padre espiritual, por así llamarlo. Y hermano, ¿usted sabe qué significa el nombre de Onésimo? Onésimo significa útil, significa provechoso, significa servicial o benéfico. Tiene bonito significado, hermanos, el nombre de Onésimo. Útil, provechoso, ¿qué más dijimos? Servicial, benéfico, ¿sí? Eso significa. Pero ahora usted pudiera decir, no le hizo honor a su nombre, porque sirvió, sí, pero para robar, sirvió para lo malo. Pero hermanos, vemos que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Le da oportunidad al pecador, al malhechor, que se convierta a él, hermanos, y que pueda cambiar su forma de vida. Y así que San Pablo se complace al tener junto a sí a Onésimo ahí en la cárcel. Lo tenía como compañero, lo tenía, hermanos, ahí a su lado. Probablemente le instruyó más, le enseñó, hermanos, doctrina, le enseñó muchas cosas a Onésimo en la fe. Y de esta manera dice que él estaba complacido de tenerlo con él. Pero sabía San Pablo que lo correcto era enviarlo a Filemón, o sea, a su amo, enviárselo de regreso, porque legalmente le pertenecía a su amo. Entonces, hermanos, San Pablo lo que hace es enviar de regreso a Onésimo con una carta. Escribe antes San Pablo la carta, esta carta de Filemón la escribe y se la da a Onésimo para que regrese con él, le entregue la carta de recomendación. Era una carta de recomendación, hermanos, donde él escribió instrucciones para que le devuelva su libertad, para que lo vuelva a recibir, pero ya no como un esclavo que iba a estar a su servicio, sino ahora, hermanos, él iba a obtener la libertad y ahora lo iba a recibir como hermano en Cristo, como un hermano en la fe. Y esto vamos a leerlo, hermanos. ¿Qué le parece? Vamos ahí a Filemón, vamos a leer de los versículos 8 al 21. Amén. Dice la Biblia: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones.
el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aquí vemos, hermanos, en estas palabras del apóstol, que estaba intercediendo para que no lo tomara Filemón como esclavo, o que tuviera algún resentimiento, algo, hermano, que reprocharle por lo que hizo, porque sí cometió un delito, claro que sí, faltó, pero ahora, hermanos, en Cristo, dice la palabra del Señor, que todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, si alguno está en Cristo. Así que ya este varón Onésimo ya no era el mismo, era una nueva criatura, era, hermanos, un siervo ahora de Jesucristo, un siervo también de Jesucristo, y por esto San Pablo con esa confianza le escribe y le dice a Filemón: yo sé que tú vas a hacer aún más de lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Conocía bien a Filemón, que era un hombre obediente, que era un hermano, pues muy hermanos, amoroso. Así que pues él iba a confortar el corazón del apóstol con su obediencia, sabiendo que lo iba a aceptar nuevamente, hermanos. Y lo más precioso, como dijimos, como un miembro de la familia de la fe. Así que, hermanos, aquí vemos una vez más que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Segundas oportunidades. Y no solamente es de segunda oportunidad, es de 3, es de 4, es de 5, de 6, y así, hermanos, no tendríamos nosotros término de decir cuántas veces Dios no nos ha dado a nosotros oportunidades. ¿A usted le ha dado más de 2 oportunidades el Señor? ¿Sí? Claro que sí, hermanos, muchísimas oportunidades. Cuando merecemos, hermanos, reprimenda de parte del Señor, Él nos vuelve a dar oportunidad, claro, siempre y cuando, hermanos, nos arrepintamos, porque el que no se arrepiente, hermanos, pues entonces la ira de Dios está sobre él. Pero tenemos nosotros que mostrar arrepentimiento, y el Señor dice que al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Él le da esa oportunidad, hermanos, no desecha para siempre, antes se aflige, dice el Señor, tiene de nosotros misericordia, conforme a la multitud de ellas. Así que, hermanos, en Cristo somos nuevas criaturas y transformados para ser de bendición. Amén. Gloria al Señor. Quiero concluir, hermanos, preguntándole a ustedes: ¿qué tan dispuestos estamos a reconocer nuestras fallas y a levantarnos si cometemos errores? ¿Qué tan dispuestos estamos, hermanos, para reconocer: fallé, me equivoqué? Pero no nada más reconocer, sino también levantarnos de la falta, levantarnos del error, levantarnos, corregirnos de la falla, hermanos. Eso es importante, no solamente que quede: sí, reconozco, fallé, pero no, hermanos, aquí se trata de enmendarse otra vez. Juan Marcos estuvo dispuesto a ser el auxiliar de 2 importantes líderes, misioneros, hermanos, aunque al principio sí tomó una mala decisión y se comportó, hermanos, inmaduramente. Él supo aprovechar la oportunidad que le dio Bernabé
y logró superar, hermano, las deficiencias y se convirtió en instrumento útil para la gloria del Señor, como ya lo dijimos. Entre tanto, Onésimo, en su vida sin Cristo, fue un ladrón, hermanos, fue alguien que no quiso afrontar la responsabilidad y huyó de su amo, pero encontró en su huida, encontró Onésimo al que perdona, que es Jesucristo, y transforma vidas. Es Jesucristo, y quedó su pasado enterrado, quedó atrás, quedó perdonado, y él comenzó una nueva vida en Cristo, hermanos. Los hombres pudieran señalarnos a usted, a mí, y se quedan, hermanos, pues con la primera impresión que les dejamos y con nuestros errores, hermanos. Pero Dios no es así. Dios, hermanos, cuando mira en nosotros errores, y a veces cometemos errores, hermanos, por querer hacer un bien, por querer hacer las cosas bien, pero nos quedan mal las cosas en la obra del Señor. Pero el Señor se fija y conoce el corazón, hermanos. Tristemente hay, pues, siervos de Dios que cuando el miembro, cuando el colaborador falla, pues se queda ya con esa primera impresión de falla y dice, no, para la próxima ya no lo vuelvo a considerar. Pero hermanos, estos ejemplos bíblicos nos enseñan lo que son las segundas oportunidades. Ahora, también es muy cierto, hermanos, que no es general. Puede haber también, sí, hermanos que fallen y que Dios diga, ya no. Esto también puede ser posible. Porque, hermanos, hay quienes no participan del mismo objetivo de la obra o que pudieran ser perjudiciales a la obra de Dios. Entonces el Señor ahí sí puede hablar y decir, no, detente, a él no, o a ella no. Eso también pudiera ocurrir, hermanos. Pero en primera instancia, nosotros debemos ¿de qué? De dar oportunidades a los demás para que puedan, hermanos. Claro, ya si reincidimos, entonces ya es pues un problema que traemos. Si volvemos otra vez a cometer lo mismo y lo mismo, entonces sí. Incluso la palabra del Señor dice después, el que después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. Sí, entonces es allí, hermanos, donde debemos de tener cuidado para que no perdamos las oportunidades que nos da el Señor y no juguemos con la gracia de nuestro Dios. Hermanos, los hombres nos señalan muchas veces como que no somos aptos. Se fijan en nosotros y dicen, este no es apto, esta hermana no es apta para el ministerio, no sirve para eso, no sirve para aquello. No. Y así dicen, hermanos, los mismos cristianos de nosotros en ocasiones que no calificamos en el perfil del ministerio, que dicen, es que no sirve para hablar, es que no sirve para cantar, es que no sirve para esto, es que no se le da aquello. Hermanos, y ya nos ponen una etiqueta probablemente, decir que ya estamos pues reprobados para siempre, que ya no hay, hermanos, oportunidad. Pero nuestro Dios, hermanos, decíamos, no es de esta manera como nosotros. Ningún cristiano debe hacer menos la capacidad que tiene, puesto que todos somos hermanos y poseemos recursos dados por Dios para su servicio, para ser de inútiles a útiles, hermanos, para quitarnos el polvo de encima, porque en el pueblo del Señor, hermanos, habrá cristianos empolvados. ¿A qué me refiero? O sea, de que no están trabajando, no están siendo útiles, son instrumentos, pero allí guardados en el almacén, allí en el armario, están guardaditos. ¿Se imagina usted, hermano, por ejemplo, una guitarra nueva, una guitarra, hermanos, de buen material, pero que está nada más guardada allí en el armario y está buena, sirve, nada más que ahí está? Y no hay quien, hermanos, pues la saque, la desempolve y se ponga a tocar melodías en ella. Entonces, hasta ese momento realmente va a ser útil. Entre tanto, está siendo esa guitarra inútil, aunque está buena, aunque está completa, es inútil. Así somos nosotros, hermanos,
cuando no nos disponemos a ser usados en las manos de Dios. Venimos a ser así un instrumento que inútil, hermanos. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí hoy queremos ser instrumentos útiles, hermanos? ¿Cuántos queremos ser usados en las manos del Señor? Y así como Juan Marcos y como Onésimo, que pudiéramos decir, yo, el nombre de cada uno de nosotros, de siervo inútil a siervo útil. Así que, hermano, póngase en pie y digámosle al Señor en esta hora que Él use nuestra vida, como cantamos en un principio, mis hermanos, para su gloria y para su honra. Y aquí está el altar de Dios, hermanos, para que usted le diga al Señor, ya no quiero ser ese instrumento guardado, ese instrumento que no se le ejecuta, yo quiero ser, Señor, en tus manos ese instrumento. Aleluya, bendito Padre, en esta hora, en el glorioso nombre de Jesús, nos allegamos una vez más delante de tu presencia, Señor, en oración, en rendición, Padre, porque tú eres nuestro Hacedor, el Dios de toda carne. Todas las almas son tuyas y hemos sido lavados y comprados y adquiridos a precio de sangre, mi Dios, para ser esos siervos, Padre, útiles en tus manos. Padre Celestial, gracias, porque así como tenemos ejemplo en la Biblia de estos varones, de Juan Marcos y de Onésimo, que fueron en otro tiempo inútiles, se convirtieron, Padre, en instrumentos útiles en tus manos, Señor. Aprendieron a madurar, aprendieron, Padre Santo, el proceso, aunque fue largo, mi Señor, y supieron aprovechar las oportunidades, Dios eterno. Y gracias te damos, Padre Celestial, porque en nosotros has trabajado también, Señor, porque al principio, Señor, al principio de nuestros ministerios, cometíamos muchos errores, Padre, muchas faltas, Dios, y aún las seguimos cometiendo porque estamos revestidos de esta humanidad en la carne, Señor. Pero tú nos vas ayudando, tú nos vas instruyendo, Señor, y tu Espíritu Santo, Padre, va obrando para dejarnos, Señor, como tú quieres. Padre Celestial, aquí está la iglesia, aquí están mis hermanos, Padre, que te vienen a rendir el alma, el corazón y sus fuerzas, Padre, para ser siervos útiles en tus manos. Tómalos, Señor, en esta hora, Dios de la gloria, y te rogamos en esta hora que trabajes, Señor, en nosotros, que moldees nuestro carácter, Dios, que podamos madurar y no tener esas actitudes como las que tuvo en un principio Juan Marcos, Señor, que se regresó, se arrepintió, dejó la obra, Señor, extrañando, Padre, lo que había dejado atrás. Señor, no permitas que miremos atrás, no permitas, Padre Santo, que dejemos el ministerio, no permitas que abandonemos la obra, no permitas que abandonemos a tus siervos, Señor, no permitas, Padre, que nosotros nos volvamos, Dios, de donde tú nos has llamado y del camino que ya recorrimos, Padre Celestial. Es por esto que danos tu ayuda y que podamos seguirte fieles, Señor, hasta el fin, poderoso Dios, hasta el fin de la carrera, hasta la meta final, Señor, que es encontrarnos contigo, Dios del cielo. En esta hora, Padre Celestial, rogamos, Padre, imploramos tu misericordia sobre nuestra vida, Señor, que podamos, Señor, sacudirnos el polvo, Señor, y que podamos ponernos a disposición tuya, Padre, mientras tenemos vida, salud, fuerza, mientras podemos, Señor, predicar, mientras podemos ser luz a las naciones, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Levanta la vida de los niños, levanta la vida de los jóvenes, mi Dios, levanta la vida de la dama, del varón. Levanta, Señor, nuestra vida, día con día, Dios del cielo, día con día, Padre Santo. Tu obra requiere, Señor, esos labios, tu viña, Señor, requiere esas vidas dispuestas. Oh, Señor, que seamos cada uno de nosotros esos instrumentos de honra en tus manos, Señor. Capacítanos, Señor, con el poder de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu, de tu poder. Llénanos, Señor, de aceite. Oh Dios eterno, te lo rogamos en esta hora. También están mis hermanos en transmisión
que escucharon, Padre, esta palabra. Obra, Señor, en sus corazones. Trabaja, Señor, en sus vidas, mi Dios, y que puedan también disponerse en tus manos, Dios, para que puedan, Señor, llevar tu evangelio para la obra a las cuales, Señor, los has llamado. Oh Padre Santo, muchísimas gracias. Enséñanos, Señor, capacítanos, instrúyenos, Padre, cada día, y que podamos aprender de otros, que podamos aprender de tus siervos, que podamos aprender cada día, mi Dios, Padre de la gloria. Gracias te damos en esta hora. Esta palabra, Señor, quede en nuestro corazón sembrada y fructifique en los corazones de los que han escuchado. Padre Celestial, bendice, Señor, a tus siervos, a mi hermano Daniel, a mi hermano Sergio, Señor, pastores de esta congregación Sol de Justicia, Señor. Ayuda, Padre, a cada uno de los que colaboramos, hombro con hombro, Padre, mano con mano, Señor, en la misma obra. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ser unidos, a ser, Padre Celestial, perseverantes, y a pesar de que pudiera haber desacuerdo en algún tema, Señor, en alguna ocasión, por esto, Señor, la obra no se afecte, Padre, la obra siga caminando, Dios, Padre Celestial, porque en la unidad tú, Señor, te manifiestas, Dios del cielo. Muchas gracias, Señor. Danos, Padre, cada día esa capacitación gloriosa, Señor, de tu Espíritu y de tu santa unción. Gracias, Dios poderoso. Haznos serviciales, haznos útiles, haznos provechosos, benéficos, Señor, no solamente de manera espiritual, aún, Padre Santo, de manera material. Sí, Señor, muchísimas gracias. Todo esto, Padre, lo hemos puesto delante de ti en tus gloriosas manos, por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Y así nos vamos a despedir de nuestros hermanos en transmisión. Que Dios les bendiga y la paz de Dios sea con ustedes.